más de un año, tú me corregirás, Diogo, porque está haciendo Dos años. Ya son 2 años. Bueno, ya tienes alma de colombiano. Sí, totalmente. Entonces, él está aquí haciendo una maestría, bueno, ya terminó la maestría en Derechos Humanos y yo lo invité a que nos dictara esta charla porque, bueno, él es experto en estos temas de diversidad y sobre todo que él trabaja por inculcar la diversidad, o sea, para que nosotros entendamos que la diversidad es algo que nos enriquece, algo que nos ayuda a construir una sociedad mucho más rica, más llena de diversos colores. Y cuando nosotros hablamos de diversidad, hablamos inclusive de nuestro propio ADN, hablamos de en una sola familia, ustedes a veces pueden ver que hay diversidad en una sola familia, siendo todos hijos del mismo papá y la misma mamá, y todos se ven diferentes. Entonces, la diversidad comienza por nosotros mismos. Entonces, bienvenido, Diogo. Gracias por haber aceptado la invitación y bueno, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Elvira. Yo tengo un aprecio muy grande por su trabajo de la Fundación Mujer Vital y es un placer estar acá con ustedes en esta mañana y mucho café. Listo, muchas gracias y bienvenidos. Y bienvenidos también a quienes están aquí acompañándonos. Espero que disfruten esta charla. De verdad es un espacio de aprendizaje. Pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ya Diego les dirá cómo es la dinámica con la que él va a trabajar. Entonces, bienvenidos. Gracias, Elvira. Gracias a todos. Buenos días. Bueno, me encanta vivir en Colombia. Es un país que me abrazó, que me dio la oportunidad de aprofundizar mis estudios en derechos humanos. Entonces, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, vamos a hablar sobre diversidad. Y nada mejor do que diversidad es dar voz a todos. Antes de empezar, yo pido disculpas, cometo algunos errores en español. Ustedes quieren me ayudar, me revisando en alguna cosa que hablé. Me encanta porque así aprendo. Pero yo no quiero solamente yo hablar toda esta mañana. Yo quiero que sea un cambio, ¿sí? Porque ustedes aprenden con lo que los otros están diciendo, yo aprendo con ustedes. Entonces, este diálogo perfecto es muy, muy efectivo. ¿Qué es la diversidad? ¿Alguien ahí se atreve a decir lo que piensas que es la diversidad? ¿Qué significa la diversidad para nosotros? ¿Alguien ahí gustaría de hablar? Bueno, hay como todos ustedes saben, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, de los horrores que encontraron después que la Segunda Guerra Mundial se acabó, con todo el tema del Holocausto, los países se unieron y crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30 artículos y que hablan los conceptos mínimos necesarios para que haya una buena vida para todos los seres humanos. O sea, por el simple acto de nacer, la persona tiene derechos involucrados, o sea, no importa de dónde sea, no importa del país, de la color, de la lengua que hablas, de cuánto plata tiene en el banco, de su orientación, de su género. No, estos 30 artículos son para que se preserven al máximo la vida en nuestro planeta. Bueno, hablando rápidamente de estos derechos, los países necesitan integralizar estos derechos en su justicia
¿sí? Así eso se tornan derechos fundamentales, o sea, derechos fundamentales son aquellos que están en la constitución de cada país. Acá en Latinoamérica todos los países ratificaron, reconocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, algunos poquitos países del mundo no, pero mismo si el país no reconoce estos derechos, son derechos como morales, ¿sabes? Es muy común estos artículos de la Declaración Universal serem abordados, serem tratados en tutelas, principalmente sobre derechos de niños, de comunidades vulnerables, etc. Es digno hablar acá que esta declaración solo nació después. Esta declaración es maravillosa. Si ustedes no la conocen, busquen en Google Declaración Universal de los Derechos Humanos, va a aparecer todos los artículos. Pero solo después que europeos blancos de una clase social considerada interesante para el mundo capitalista, se crearon esas declaraciones de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Antes de eso, todavía ya habían existido otros tipos de genocidios, eh, como lo que sucedió con los judíos, con los negros, con los homosexuales en el Holocausto. Entonces, solo cuando europeos blancos pasaron por eso es que decidieron crear una declaración universal. Antes de eso, muchos países de África ya habían pasado por genocidios, generalmente causados por países europeos. Pero no podemos, no podemos sacar la importancia de esta declaración, además de haber sido creada solo después que, que personas que generalmente no sufren prejuicio pasaron por un momento de genocidio muy grave. El Holocausto es uno de los momentos más tristes de la humanidad, pero solo después que esta clasificación de gente pasó por eso es que crearon esta declaración. Antes de eso ya habían tenido problemas y después también. O sea, la declaración no significa que el mundo es perfecto, ustedes saben de eso. La declaración es un norte conductor para las tutelas, para los procesos, para las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, etc. Bueno, lo que dice el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados con están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, esa es la primera frase de la declaración. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y dignidad. Sí, nacemos libres y después la sociedad nos cambia un poquito esta frase, ¿verdad? Esta frase es linda en el papel, pero desafortunadamente no es lo que vimos actualmente. Entonces, ¿qué hacemos para la inclusión? ¿Qué hacemos para integralizar las personas que todavía no están integralizadas? Y ahí yo digo de diferentes perfiles, ¿sí? Acá en Colombia yo podría decir que cómo hacemos para integralizar los inmigrantes, las personas con discapacidad, las personas de un género diferente, de una orientación sexual diferente. ¿Qué hacemos para integralizar personas no blancas, o sea, negros, amarillos, etcétera? ¿Qué hacemos para integralizar este público no es en nuestro universo, en el universo de todos, porque no hay mi universo, su universo, el universo es de todos. Entonces todos tenemos los mismos derechos.
Yo voy a contar una historia que se pasó en Brasil hace algunos años. Un alcalde de una ciudad en Brasil. Bueno, ustedes saben en la parte donde las personas caminan por la calle, tiene acá en Colombia hay, acá en Chapinero hay, algunos espacios como de niveles diferentes para que las personas sin visión, los ciegos, caminaren y percibir esta diferente nivel para se localizar. Bueno, entonces este alcalde, en Brasil también hay este tipo de pavimentación. Entonces un alcalde pensó, no, va a salir muy costoso como romper todo esta pavimentación y hacer otra solo con una línea que tiene este otro nivel para las personas ciegas. Entonces, ¿qué él hizo? Él, ay, yo tengo un vecino que está feliz hoy escuchando la canción ahí, se está complejo para escucharme, yo cerro la ventana. Pero se Entonces oye bien, está, no se oye mucho, no se oye mucho el ruido. gracias, Shelly. Entonces este alcalde decidió como pintar una color diferente en el pasillo, en la pavimentación, en las calles, para que los ciegos pudieran caminar y se localizar. Entonces, solo cuando empezaron a salir en los periódicos, en las televisiones, reportajes sobre eso, él se dio cuenta de que simplemente pintar de una otra color no haría ninguna diferencia porque los ciegos no lo pueden ver. Eso pasa cuando intentamos hablar sobre diversidad sin incluir las personas que son separadas de nosotros tradicionalmente. Si este señor, si ese alcalde tuviera un ciego o una ciega en su equipo de trabajo o si tal vez hubiera consultado a algún ciego, ciega o alguna asociación o alguna fundación de este público, muy pronto no habría hecho esta vergüenza, no pasaría por esa vergüenza nacional que tuvo este alcalde. Eh, la falta de diversidad está tan involucrada en nuestra sociedad que causa muchísimos problemas diferentes. Yo voy a contar rápidamente mi experiencia personal. Yo soy el hijo más nuevo de una familia como una familia de... Cuando yo era niño yo tenía una hermana, 5 años más vieja, y una madre y un padre. Mi padre ya se murió, pero era militar. Y un militar, hombre, másculo, con aquella masculinidad. Entonces yo nací. Entonces yo nací y a veces mi padre me veía como jugando con mi hermana, porque al invés de yo jugar solo, yo optaba por jugar con ella. Y ella tenía muñecas, entonces yo lidiaba con las muñecas. Y yo era un niño como más o menos de 6 años y cuando yo iba a preguntar algo a él, él me gritaba, hable grosso, chico, hable más fuerte, hable como un hombre. Yo tenía 6 años. Después que yo crecí, yo creo que mi homosexualidad se tornó un poquito más no me gusta ese concepto de más clara, porque eso es una idea distorcida que las personas tienen, que los homosexuales tienen que ser como trejetos de mujer. Eso es una locura. Pero en mi ocasión fue así. Entonces mi madre también empezó a hablar cosas no muy buenas. Cuando estábamos viendo televisión, ella y pasaba alguna reportaje sobre grupos de homosexuales, etc. Eso en la década de 80, 90. Ella decía que no quería tener un hijo así, que prefería
no tener hijos que tener un hijo así. Entonces yo fui creciendo, yo fui me desarrollando en un ambiente sano como ese. Después, eso se pasó también en la escuela. Yo me recuerdo una clase que yo tuve, yo debería tener como unos 13 años, 12, 13. Entonces el profesor de matemática hizo un ejemplo, ¿sí? Él dijo, en esta clase nosotros tenemos 12 hombres y 12 mujeres. Entonces un chico atrás levantó la mano y dijo, no, profesor, no tenemos 12 hombres, tenemos 11 y medio, porque hay Diogo. Y todas las personas se reíran. El profesor no dijo nada, nada, simplemente continuó dando la clase. Y yo me quedé con aquella cara, no sé qué cara yo hice, pero triste, como... yo nunca, la escuela nunca fue un ambiente donde yo podría decir mi escuela, ¿sabes? Yo nunca me sentí parte de la escuela porque yo siempre, ese es solo uno de los casos, siempre tuvo más casos, casos de personas que me golpeaban. Eso fue toda mi escuela. Después yo pensé que entrando en la universidad eso se acabaría porque en la universidad las personas son más adultas, son más, sí, son más interesantes, un ambiente que vemos en las películas que es súper sano. Y yo salí de la escuela y entré en la universidad pronto y también me deparé con un ambiente no muy sano. No tuve problemas de llevar como, como, como peleas físicas, pero el prejuicio era constante. Eso fue en el principio de los años 2000. Eh, Ahí yo estoy hablando de dos tipos de falta de cariño con un ser humano, tanto dentro de la escuela como dentro de mi propia casa. Entonces, ¿cómo yo crecí? Yo crecí un niño que no era aceptado por los otros, ¿sí? Y dentro de mi casa no me aceptaban como yo era y dentro de la escuela no me aceptaban como yo era. Entonces yo crecí intentando hacer con que las personas le gustasen a mí, le gustasen de mí. Entonces, porque el cerebro es una cosa impresionante, el cerebro cría mecanismos para defensa, ¿sí? El cerebro cría mecanismos para defensa. Y mi cerebro, yo, crié este mecanismo de defensa de no ser quien yo soy, simplemente ser la persona que los otros quisieron que yo fuera. Entonces yo intentaba hablar más fuerte, más grosso, para las personas no percibirem la feminilidad de mi voz. Yo buscaba hablar no lo que yo pensaba, pero lo que las personas les gustaría oír de mí. Entonces entonces yo empecé a gustar de fútbol y yo odio fútbol. Yo empecé a jugar fútbol y yo soy un pésimo jugador de fútbol, pero yo siempre ia. Yo intenté a estudiar lo que las personas querían que yo estudiara. Mi sueño era ser actor, pero yo opté por el periodismo porque mira, tal vez actor, periodismo puede ser un poquito más o menos próximo, no es la misma cosa, pero un poco próximo. Entonces yo voy a optar por el periodismo que no es tan mal visto como artes escénicas. Qué tontería. Bueno, yo podría contar la charla toda sobre mi vida, pero la charla no es sobre mi vida. Yo estoy dando un ejemplo de cómo la falta de diversidad, la falta de agregar las personas diferentes que nosotros, nos causa prejuicios muy grandes. Hoy yo pienso diferente, yo estoy teniendo esta charla con ustedes, yo muy probablemente nunca hablaría de estas cosas de mi vida para alguien porque sería como me expor quien yo soy y eso yo nunca haría. Eso yo fui como
amadurecendo, mejorando después de muchos años de terapia y de lectura y de estudiar derechos humanos y de leer sobre diversidad y de estar involucrado en diferentes temas sobre este. Gracias que yo cambié mi manera de pensar y de vivir temprano, ¿sí? Porque hay personas que son así por toda la vida, que no consiguen dar esta diferencia, esta, este, este cambio de vida para mejorar, para ser más feliz y para hacer feliz los otros, porque hoy yo no me veo trabajando en otra situación a no ser trabajando con diversidad, con educación en derechos humanos. Entonces, toda esta carga negativa que yo tengo de mi temprana edad, de mi adolescencia, de mi juventud y de una parte de la vida adulta, yo cambio eso y levo para los otros de una manera, intento de una manera positiva. Pero continúo en tratamiento, claro. No puedo decir que ya soy una persona maravillosa. No, no siempre me pego a veces pensando haciendo algo que yo pienso, no, pero eso no estoy haciendo porque yo quiero, estoy haciendo porque la sociedad me cobra. Ese es un trabajo diario y creo que tal vez sea eterno. Pero lo que las personas no dan cuenta es que las personas en un ambiente diverso, un ambiente con diferentes personas que piensan de maneras diferentes, es un ambiente mucho más rico, tanto en la escuela cuanto en la parte laboral. Yo tuve contacto con un estudio hace pocos días con un gráfico que un ambiente laboral donde las personas son diversas, o sea, que hay una representatividad de diferentes tipos de personas, tanto de físico cuanto de forma de pensar, torna esta empresa mucho más creativa que un ambiente singular, que no hay mucha diversidad de personas. Pero para tener este ambiente diverso, es necesario una empresa que también permita, que también agregue personas. Hoy está muy común en las grandes empresas como Coca-Cola, como Coca-Cola, empresas muy grandes, tener espacios de diversidad dentro de las empresas. O sea, personas que trabajen en pro de la diversidad y del respeto a las diferencias dentro del ambiente laboral. Eso es interesantísimo, porque nos da la oportunidad de yo que soy una persona diversa, me agregar a las otras y a las otras que todavía no conocen la diversidad, pasaré a conocer. Hay una historia de una muy buena, de un ciego que empezó a trabajar en una empresa. Y todas las personas, mira, qué chévere, súper chévere, qué empresa maravillosa, contratar un ciego, dar la oportunidad a las personas con discapacidad. Yo amo mi empresa. Entonces, una de las personas que trabajan en esta empresa llegó a casa y fue a contar a su esposa. Mira, mi empresa contrató un ciego, qué chévere, qué empresa más tan maravillosa, tengo mucho orgullo. Y la esposa dice, ah, sí, ¿y cómo es el nombre de la persona que empezó a trabajar? Ah, pues no sé, no me recuerdo. No, es que todavía no hablé con él todavía, pero yo sé que está allá. Ah, ¿y qué él hace? ¿En qué él trabaja? ¿Qué él hace dentro de la empresa? Ay, es que todavía no sé, él senta allí cerca de María, pero todavía no sé qué hace. Ay, ¿y dónde vive? ¿Tiene familia? Ay, no sé, no tengo la mínima idea. Entonces un día eh, la empresa fue a hacer una fiesta de fin de año y la fiesta, todos estaban esperando la fiesta, sería ahí un espacio como reservado y un sitio en una hacienda. Y entonces las personas, mira, más vamos a convidar al ciego porque no sé si él sabe llegar allá y es dentro de un espacio que hay naturaleza, no sé si él va a conseguir caminar por entre las árboles, no sé, bueno, vamos a invitarlo, pero no sé si va. Entonces fueron a invitar al ciego
Y el ciego dijo, mira, me encantaría ir, pero no puedo. Y las personas, sí, entendimos. Y el ciego continuó, porque yo tengo un campeonato de corrida, de troteo, y mi esposa también tuvimos un hijo hace 2 meses, entonces ella está cuidando de este hijo. Y por la tarde también voy a participar de un encuentro no sé cómo dice en español, pero las personas que escalan las alpinistas, como de alpinistas en las piedras, y las personas empezaron mirando ¿cómo tú eres ciego y hace todas esas cosas? Mira, la empresa agregó un ciego a la empresa, pero no agregó a las personas que trabajan dentro de la empresa. Las personas no sabían la realidad que pasaba esta persona con una discapacidad dentro de su ambiente laboral. Eso es muy común pasar. No adianta solamente ser una empresa diversa, tiene que haber un espacio de unión. Yo voy a mostrar ahora una parte de una película que me gustaría mucho que ustedes vean. Es un documental que se llama Creep Camp, que fue nominado al Oscar de Mejor Documental, desafortunadamente no ganó, y está disponible en Netflix. Es un documental que habla sobre la lucha en la década de 60 y 70 que las personas con discapacidad en Estados Unidos tuvieron para que las leyes fueran efectivamente como cumplidas. Es un documental maravilloso, cambió mi manera de pensar sobre el tema de las personas con discapacidad. Y hay una parte pequeña de esta película que me encantaría mostrar a ustedes y voy a mostrar ahora para continuar nuestra charla. Solo un ratico. Y si alguien quiere hablar, si alguien quiere eh, hacer alguna pregunta o concordar o discordar, por favor, quédate súper tranquilo. Diego, bueno, no sé si se pronuncia así tu nombre. Tú dijiste una película, ¿puedes volverla a repetir? Porque sería chévere poderla ver. Claro, yo voy a escribir acá en, en el chat. Es un documental que se llama Creep Cramp. Está en Netflix. Es este que vamos a ver una parte ahora. Muchas gracias. Gracias a ti. Me gustaría confirmar si ustedes están viendo ahí una imagen de unas personas. Está. Ahora Ya. Ya ahora Sí, sí. Cargando. Solo un ratico que se me olvidó compartir el sonido. Voy a hacer nuevamente. Ojalá ustedes escuchen porque no me dio la opción de compartir acá. ¿Ustedes están escuchando? ponlo y para ver si se escucha. O sea, ponlo a rodar. Bueno, Ya está rodando. hay sonido, no se escucha.
Entonces, espera un momentico, vamos a hacer nuevamente. Esto hace parte de el nuevo ecosistema en el que nos desenvolvemos en estos ambientes digitales. Yo siempre recuerdo a Alex Abril. Él es una persona que me asesora en temas de tecnología, y él dice: con la tecnología hay que tener paciencia. Sí, Y así es. totalmente. Bueno, si ustedes no escuchan, lo importante es lo que ella habla, pero tiene como leyenda, entonces no hay lío, ¿vale? ¿Están viendo ahí? Sí, ahí se alcanza a ver. Solo un momentico que va a aparecer la historia de una mujer y es eso que quiero que ustedes vean. Ahí. Tú no puedes ir inclusive allá. Tienes el micrófono apagado, Diogo. Gracias, Elvira. Eh,
ustedes alcanzaron a ver, ¿verdad? Solo me gustaría saber. Sí, yo veía el fondo negro, pero sí veía La el mujer. texto. Sí, supe la historia, Perfecto, pero no sé el resto. perfecto. No sé el resto si lo vieron o no. Esta película es una cosa impresionante y esta parte de la película me llamó mucho la atención porque imagina, si encontramos una persona como ella, tan maravillosa, y que descubren que tiene una enfermedad sexual, la primera cosa que pensamos fue violada, pero no, ella tuvo placer, ella tiene derecho en buscar placer. O sea, en nuestra falta de diversidad no conocemos las personas, no conocemos la necesidad de las personas, no conocemos lo que hacen las personas no diversas, ¿sí? Entonces, esta parte de la película me emocionó mucho. La película no es sobre eso, la película es sobre la lucha que ellos hicieron para conseguir lograr sus derechos, pero como yo estudio educación en sexualidad y educaciones en derechos humanos, esta parte me llamó mucho la atención. Necesitamos conocer las otras personas, ¿sabes? Ustedes ya se imaginaran, tal vez, saliendo con una persona con discapacidad, teniendo como novio, como novia una persona con discapacidad, ¿por qué no? Eso es completamente posible, pero como no conocemos la realidad de diferentes públicos ajenos al nuestro universo, la diversidad se torna cada vez más difícil. Y eso no pasa solamente con homosexuales como yo, con discapacitados, pero se sucede con inmigrantes, con personas con diferentes orígenes, de diferentes edades. O sea, las personas tienen la idea que los ancianos no necesitan de una vida sexual, por ejemplo, con naturalezas sexuales, con religiones, con clase social. O sea, con todo, con todas las personas que son diferentes de nosotros y principalmente diferente de lo que es considerado normal. Si somos educados a sermos así, o sea, si somos educados para un mundo que tiene tanta diversidad, pero no agregamos la diversidad, también necesitamos sermos educados para agregarnos. Necesitamos que esta educación venga de la escuela. Necesitamos que ejemplos de diversidad vengan desde la escuela. Hay un experimento muy famoso que ya fue hecho en la década de 60, pero yo conozco por medio de un experimento un poco más joven que fue hecho parecido, pero en Canadá. Entonces, una maestra, una profesora de una clase de niños de como 11 años, 10 años, llegó un día para ellos y dijo, vamos a participar de una experiencia. Y ellos dijeron, sí, vamos. Entonces, vale. Entonces, ella empezó. Mira, salió un estudio muy, muy, muy serio que las personas con menos de 1,15 m era más o menos la altura mediana de la clase, pero tenía personas con más de 1,15 m y personas con menos de 1,15 m. Entonces ella dijo, a partir de hoy vamos a tener un cambio acá en nuestra clase. Salió un estudio que dijo que las personas con menos de 1,15 m son más inteligentes que las personas con más de 1,15 m. Entonces, como las personas con menos de 1,15 m son más inteligentes y listas, las personas con más de 1,15 m van a vestir una camisa roja porque tendrán un tratamiento diferenciado. Es impresionante. A partir de aquel momento, tuvo una revolución en la clase.
Las personas de camisetas rojas, que serían las menos inteligentes, de acuerdo con el estudio, empezaron a se quedar tristes. Mismo alumnos muy buenos, que tenían más altura, cuando iban a la losa para escribir un ejercicio, para responder una cuestión, no conseguían responder correctamente porque se vieron presionados a mostrar que eran buenos. Entonces no consiguieron responder. En cuanto que las personas más bajas se quedaron más confiantes, mismo las personas que no tenían buenos estudios empezaron a ir mejor y empezó a tener como una guerra. Por ejemplo, si una persona con camiseta roja iba a escribir, dar la respuesta de un ejercicio y respondía malo, alguna persona más baja decía, claro, es alto, es burro, porque es alto. Vale. Muchas personas lloraron y todo. Vale. Al otro día, ellos llegaron y la persona dijo, chicos y chicas, tuvo una revolución en este estudio. La verdad es que divulgaron los resultados equivocados. Y la verdad, los más altos es que sí son los más inteligentes. Entonces, por favor, regalen las camisetas rojas a las personas más bajas, porque estas sí son las que no tienen una buena inteligencia. Entonces, todo el universo se cambió. Las personas más bajas empezaron a llorar, empezaron a errar los ejercicios, empezaron a se equivocar en los ejercicios. Los más altos empezaron a causar prejuicio contra los más bajos. Pero había algunos chicos que no, que se sentían como desconfortables. Algunos chicos, poquísimos, de una clase de 30, como 2 o 3, llegaban a la profesora, a la maestra, y preguntaban, pero eso no hace sentido, ese estudio no hace sentido. Yo tengo una amiga más alta que es más inteligente que yo, y ahora no, eso no hace sentido. Como 2 o 3 personas, y a la profesora, sí, pero son los estudios. Entonces, al final del día, la profesora habló con todos y dijo, mira, eso fue ayer cuando empezamos la clase, yo hablé, ¿ustedes quieren participar de un ejercicio? Y todos, una experiencia, y todos dijeron, sí, sí, sí queremos. Entonces, esta fue la experiencia, ese estudio no existe. Yo solo quería mostrar a ustedes cómo funciona la discriminación, cómo funciona el prejuicio. Y entonces, al final del ejercicio, todos sacaron las camisetas rojas y dijeron, entonces quien va a vestir la camiseta roja eres tú, profesora. Y empezaron a sacar las camisetas rojas a la profesora. Y la profesora, no, ellos no entendieron nada, no comprendieron nada del ejercicio. Pero después de algunos días, después de algunas semanas, había en esta clase un chico que tenía mucho más peso que los otros. Él sufría mucho prejuicio por las otras personas. Y él dio un testimonio de que después de ese ejercicio, los testimonios se disminuyeron muchísimo, muchísimo. Entonces, eso explica por qué nosotros tenemos que hablar sobre prejuicio, sobre discriminación en los ambientes escolares. Yo tengo otro video muy corto, pero tan lindo que me gustaría compartir. Como yo soy invitado de la clase, yo creo que... Si quieres envíame el enlace y yo lo comparto desde voy a hacer eso ahora mismo. Acabo de enviar acá. Desde el computador. Y en cuanto a eso yo voy a cerrar la ventana porque mi vecino está un poquito más feliz, la música está más alta. En cuanto tú pones, por favor. Listo, ya yo estoy poniendo los momentos. Esto no tiene... Listo, un momento.
momento, que es muy lento. Listo, creo que ahí ya están viendo. ¿Ven bien la pantalla? Sí, sí. Listo, entonces esperen si subo el volumen y lo comparto. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Gracias, Elvira. O sea, nos muestra que cuanto más temprano hablamos sobre diversidad, sobre inclusión, más cambios vamos a tener en nuestra sociedad. No hay asunto prohibido, ¿sí? Los niños son personas que cuando nacen tienen aquellos 30 derechos humanos. Algunos de los derechos ellos van a necesitar solo cuando fueren más grandes, pero la inclusión necesita ser abordada siempre en la vida de una persona. Pero ya soy grande. Ya soy grande y no tuve eso en mi educación. Entonces, ¿cómo puedo me integralizar a un mundo? ¿Cómo puedo contribuir a un mundo más diverso? Las redes sociales están ahí para eso. No, las redes sociales no son solamente para los dueños de ellas se quedaren billonarios, son también para sociabilizar. Yo en mis redes sociales sigo personas de
nacionalidad diferente de la mía, personas con discapacidad, personas de otros colores que yo, personas con otras orientaciones sexuales que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si yo no puedo tener a esas personas desafortunadamente cerca a mí en este momento de pandemia, de todo, por lo menos estoy siguiendo en las redes sociales, acompañando, sabiendo su vida, sabiendo sus dificultades, sabiendo cómo yo puedo conocer este asunto. Sí, yo no puedo cambiar al mundo, pero puedo estar un poco más atento al que pasa a mi lado y lejos de mí. Esa es nuestra obligación. Educación en derechos humanos es hablar sobre las familias que sufren y continúan a sufrir por vivir en regiones sin acceso básico a la salud, entender las dificultades y los derechos de personas con discapacidad, no encarar la heterosexualidad como algo normal. Todas las sexualidades son normales. Si existen, son normales. ¿Sí? Es una locura algunas personas pensar en que solo algún tipo de gente puede tener acceso a algunos tipos de derechos. Incluso la religión sufre un prejuicio tan grande por parte de la población, pero las religiones también hacen prejuicio con nosotros. Entonces, las religiones también tienen que seguir los derechos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, en Brasil. En Brasil es crimen, existe en Brasil crimen de homofobia. ¿Sí? Si yo cometí un crimen de homofobia en las calles, en mi trabajo, en mi escuela, eso es una ley muy joven. Yo puedo ser procesado, pero dentro de las religiones las personas pueden continuar hablando que la homosexualidad no es buena. Entonces hay un equívoco ahí, porque muchas de las personas escuchan lo que pasa en la religión y transmiten esas enseñanzas para las calles. Entonces ese es un asunto también a se discutir. Bueno, si ustedes quieren, yo sigo unas personas súper interesantes. Yo voy a dejar mi Instagram acá. Yo sigo unas personas chéveres. Si ustedes quieren buscar allá, sería interesante. Bueno, casi terminando, porque yo quiero escuchar a ustedes también. No es obligatorio, que no quiere decir no hay lío. Hay una antropóloga que se llama Margaret Mead. Ella dijo una frase que me encanta, que es más o menos así. Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos concienzudos y comprometidos será capaz de cambiar el mundo. De hecho, esa es la única manera en que hemos lograr el cambio hasta ahora. O sea, si tú piensas que solo tú haces la diferencia, o sea, tenemos 17 personas en esta clase ahora mismo. Si esas 17 personas transmiten esos conocimientos para más una cada uno, ya son más 30 y pico, y ahí se va aumentando y construyendo un mundo ideal. El presidente de la Asamblea General de la ONU dijo una cosa interesante también. Tenemos que enseñar a nuestros hijos los valores de la paz, tolerancia, igualdad y respeto. No deberían tener ninguna duda de lo destructiva que es la alternativa a estos valores. Bueno, yo iba a leer una frase aquí de UNESCO, pero es muy larga y habla más o menos lo mismo que ya hablamos aquí todo el tiempo. Yo termino diciendo que los niños son naturalmente curiosos, ¿sí? Y quieren aprender sobre el mundo que los rodea. Es común que los niños hagan preguntas cuando conocen a alguien diferente. Sin embargo, discutir las diferencias puede ser un desafío, pero hable abiertamente al respecto, ¿sabes? No evite las preguntas. Todas las preguntas tienen respuestas. Eso significa que no es correcto hablar de diversidad, lo que puede sugerir que hay algo desagradable o malo en ser diferente. Las diferencias fueron creadas por nosotros, entonces también necesitamos luchar para destruir las diferencias.
Y yo no estoy diciendo diferencias de personalidad. Yo tengo una personalidad, Elvira tiene otra, Pedro, José Mere, etc. Bueno, ustedes saben lo que yo estoy queriendo decir. Proporcionar una respuesta honesta y apropiada para la edad. Incluso de diversidad sexual. Claro, para un niño de 5 años, tiene que perceber lo que es entendible para él o para ella en aquel momento. Pero no se puede dejar una pregunta sin respuesta. Tú puedes adaptarla para que él comprenda en aquella temprana edad. Pero hablar sobre eso en la temprana edad también es interesante. Hay un profesor colombiano que escribió un libro tan maravilloso que se llama Sexualidad sin pelos en la lengua. Luis Miguel, si no estoy equivocado. Y en ese libro él hizo un estudio muy largo con niños y niñas colombianos sobre educación y sexualidad. Y no hablar sobre eso puede causar muchos trastornos. Incluso hablar sobre sexualidad, sobre diversidad sexual y sobre cómo es el mundo puede proteger a los niños y niñas a problemas que puede tener con diversidad en las escuelas. Por ejemplo, está cada vez más normal acá en Colombia, todavía no es súper normal, pero ya existen escuelas con niños y niñas transexuales. ¿Cómo usted piensa que podría conversar con su hijo al hablar sobre una persona que está en su clase y que es transexual? ¿Cómo podría decirlo? Y tú tienes que decirlo, porque hay cuestiones judiciales involucradas. Tuvo una escuela, yo no voy a hablar el nombre de la escuela, pero tuvo una escuela acá que quiso sacar a un niño por su transexualidad y sufrió una tutela muy fuerte. Hay un grupo acá en Colombia, un grupo bastante organizado que da toda la asistencia a los padres y madres de niños transexuales para que ellos sepan lo que la escuela tiene que ofrecer y qué ellos pueden exigir caso no tenga esta inclusión, esta diversidad. Después del caso de Sergio Urrego, y que todavía este mes está súper en alta, este mes de abril, este tema se tornó bastante discutido en Colombia. Entonces... ¿Nos puedes contextualizar sobre el caso de Sergio? Claro que sí. Hace 6 años, un niño de 16 años, que se llama Sergio Urrego, estaba con su novio en el intervalo de la escuela y sacaron una foto, y esta foto llegó a la directora y la psicóloga de la escuela. Y ellos obligaron a los padres y madres de los 2 hijos ir hasta la escuela para que los 2 niños hablaran lo que se sucedió, o sea, hablaran que eran homosexuales. Eso causó un trauma muy grande porque si un hombre y una mujer dan un beso con 16 años en el intervalo de la escuela, nadie va a llamar a los padres para que ellos asuman su heterosexualidad. ¿Entienden la diversidad? ¿Entienden lo que significa la diversidad? Si vale para uno, vale para otro. Entonces Sergio se quedó súper triste y presionado y se atiró de un centro comercial acá de Bogotá y murió. Eso hace 6 años. Entonces su madre empezó una batalla legal para que la directora y la psicóloga de la escuela, bueno, yo estoy encurtando la historia, ¿sí? Tienen otras cosas graves también que pasaron en este tema, y entonces que ayer tuvo una tercera acusación contra las acusadas, las colocando como culpadas, pero si no estoy equivocado, ellas pueden como
volver a solicitar que eso no haga, recurrir, decimos, no sé si en español está correcto. Este tema en mis estudios de educación en derechos humanos, educación sexual, es muy presente, este tema de Sergio Urrego y la historia que esta madre hace. Si ustedes no conocen, hay una fundación que se llama Fundación Sergio Urrego, y el objetivo de esta madre es hacer con que ningún hijo o hija de nadie pase por lo que su hijo pasó. Las personas tienen que ser aceptadas de la manera con que ellas son, y no hay normal y no normal. Todos nosotros somos normales. Yo soy normal, tengo los mismos derechos que ustedes y ustedes a mí. Liz Mena también tiene los mismos, Olga, la Fundación Luz de Esperanza, quien trabaja ahí también tiene. Nos toca ir en busca de nuestros derechos y respetar los derechos de los otros, ¿sí? No es porque yo soy homosexual que yo no puedo me emocionar y trabajar por los derechos de las otras personas. Tú no necesitas ser homosexual para luchar en pro de los homosexuales. Tú no necesitas ser discapacitado para luchar en pro de los discapacitados, y así por adelante. Incluso las mujeres. Tú no necesitas ser mujer para ser feminista. Yo soy feminista, pero las mujeres tienen más espacio para hablar sobre el feminismo porque yo no soy mujer. Yo nunca fui mujer, nunca voy a ser, entonces yo no sé lo que es ser una mujer. Entonces yo necesito escuchar a las mujeres para que las mujeres me digan, mira, ser mujer es así. Yo puedo hablar como es ser un homosexual. Yo no puedo hablar como es ser un discapacitado. ¿Sí? Yo no puedo hablar como es ser un inmigrante. Por ahora, tal vez un día pueda vir a me tornar un inmigrante. Y ahí sí puedo hablar. Entonces necesitamos escuchar la diversidad para nos tornarnos más diversos. Ya estoy hablando hace 1 hora y me encantaría utilizar este momento que nos resta para hablarnos, para cambiarnos informaciones, para contestar preguntas, porque además, para sermos diversos, cada uno necesita escuchar el otro, y es así que crecemos, que nos tornamos mejores. Entonces me encantaría ahí que alguien si quiera hablar algo, en cuanto yo pongo mi computador para cargar. Bueno, no sé si alguien quiera hacer preguntas, pero bueno, yo por ahora lo que puedo decir es gracias, Diogo, y sí, cuando estábamos hablando sobre este tema, yo le decía a Diego, hay un libro que se llama En el séptimo círculo del infierno, que es un libro sobre, el autor se llama Fernando Posteguillo, es un español, y él habla sobre los escritores, el libro básicamente sobre los escritores que no conocemos o que han hecho cosas y nosotros no conocemos la historia detrás de eso que escribió. Y él contaba que él tenía un profesor, él participó en unas clases que eran antirracismo, eran para erradicar el racismo y todo lo que tiene que ver con derechos humanos, un poco lo que está hablando también Diogo. Y el profesor lo ponía a leer libros escritos por personas ultra racistas, por personas que escribían cosas que como bien fuertes, y el profesor, entonces él le decía, pero bueno, y usted, estamos en una clase que es para erradicar el racismo y usted nos pone a escribir, a leer este tipo de libros, ¿por qué? O sea, no entiende. Y el profesor le decía, lo que pasa es que para nosotros poder entender lo que estamos haciendo necesitamos también conocer la otra cara. Es muy importante conocer no solamente lo que nosotros pensamos y con lo que estamos de acuerdo, sino también eso con lo que de pronto no nos conectamos y que seguramente de ahí también vamos a aprender algo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pedro levantó la mano. Pedro, cuéntanos y gracias por estar acá. Puedes abrir el micrófono. Claro que sí. Hola, señora Elvira, un placer. Diogo, muchas gracias. Realmente es un tema sumamente álgido todavía en nuestra cultura colombiana. Diogo tocó un tema muy importante, y es el tema de la religión. Digamos que
a ver, en Colombia todavía seguimos como muy ciegos a la homosexualidad, o digamos a los diferentes tipos de sexualidad. Yo lidero una fundación que se llama Una Mano por Colombia. En ella tenemos alrededor de 2.700 niños y niñas. Dentro de ellos se podrán imaginar pues los diferentes tipos de sexualidad que podemos explorar. Hay una experiencia muy dolorosa de una niña de 12 años que manifestó, pues digamos que no se consideraba mujer para estar con un hombre, sino que sencillamente ella se consideraba lesbiana. Eso pues ocasionó en la mamá como un derrumbe a su sueño de vida, porque es que lastimosamente a veces como padres queremos que nuestros hijos sean mejor que nosotros o más que nosotros o lo que nosotros no logramos ser, y yo considero que eso es uno de los errores más grandes que cometemos cuando no dejamos que ellos emprendan su propia ruta y sigan su propio camino y tratemos nosotros como de colocar el chaleco nuestro hacia nuestros hijos. Entonces, curiosamente, después de haber manifestado la niña menos de 2 meses, fue violada por un tío o por un hermano pues de la señora, considerando que era la manera de hacer la mujer. Entonces nosotros en Colombia todavía estamos lejos de lograr una equidad de género o una inclusividad primero dentro de la familia y luego dentro de la sociedad. Como Diego hablaba del tema de este chico Urrego, precisamente después de tanto tiempo que la justicia ha estado, o más, la mamá y la familia ha estado persistente en que se investigue la razón de la muerte de este chico Urrego. Precisamente anoche se dio que resultó culpable la rectora más algunas personas que acomodaron algunas evidencias para, digamos que evitar el tema del suicidio de Diego sobre la razón real que lo llevó al suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros en Colombia, las religiones se han encargado de opacar un poco el desarrollo del individuo y sobre todo la comodidad de la familia en cuanto al contexto sexual de la persona. Hoy en día, la mayoría de las religiones consideran que eso sigue siendo un grave pecado, mejor dicho, un pecado condenado. Entonces eso hace que el individuo de alguna manera se cierre. Hay muchos hombres que tienen hoy hogares y son bisexuales o en su mayoría de los casos homosexuales, pero consideran que para tener una imagen a la sociedad deben de tener un hogar con una mujer. Entonces eso es algo sumamente delicado porque ni siquiera ellos como personas se han realizado y dentro del seno del hogar, que es el eje de la familia, pues tampoco van a sentir como ese compromiso de poder aportar al desarrollo social. Entonces sí es muy delicado. No sé, en este caso con de los participantes acá, pido pues de todas maneras excusas a quienes ofendo con mi expresión, pero sí considero que debemos quitarnos mucho la venda que tenemos referente al tema sexual, porque la espiritualidad o la relación con Dios es algo tan personal del individuo con Él, que tratar de imponerlo en un hogar o en una sociedad referente a este tema es algo sumamente delicado y que de verdad debemos de pedir y ser más conscientes del respeto y del vínculo espiritual de cada individuo con Dios. Diego, muchas gracias. La verdad, valoro mucho tu exposición. Es algo que en una iglesia no la podrías dar, no te dejarían darla, porque consideran que eso sería satánico, bueno, eso sería castigado, pero tocarlo en este contexto donde nosotros como servidores sociales sabemos que esto existe y que sobre todo tenemos que respetar ese espacio. Tratar de apoyar es simplemente respaldar al individuo, que es normal, o sea, que no se preocupe, que no es hijo de Satanás por eso, sino tratar de decirle que es algo que sucede dentro de los individuos y darle cierto apoyo sin volvernos de alguna manera pues, sobre la familia. Nuestra organización trabaja sobre la reconstrucción de los vínculos familiares, por tanto no vamos a ponernos a discutir de entre el papá y el hijo quién tiene la razón, sino que buscamos más bien que haya un respeto mutuo al respecto. Muchas gracias por el tiempo, no les quito más. Gracias. No, muchas gracias por lo que habló, porque estás correctísimo. Lo interesante, Pedro, es que, mira, entre los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de ellos habla sobre religión. O sea, la religión, elegir una religión que a mí me gusta, también es un derecho humano. Yo puedo elegir cualquier religión. Acá en Colombia yo no tengo tanto conocimiento de diferentes religiones, católica, evangélica y algunas otras, pero en Brasil tenemos muchas. Claro, las más famosas son la católica, que tiene más o menos como, creo que un 60% de la población, la evangélica, que tiene como un 40 y pico, y hay algunas religiones como de matices africanas,
que tienen menos gente, pero son muy bien representadas y que están sufriendo un prejuicio muy grande en este momento, están teniendo sus espacios como rotos, algunas personas están perseguidas, o sea, además de algunas religiones no permitirem la diversidad sexual, también no están permitiendo la diversidad religiosa, porque yo tengo el derecho de elegir cualquier religión. Yo no estoy diciendo acá que las religiones, y claro, Pedro también seguro no estaba diciendo que las religiones son malas. No, las religiones son muy buenas para mucha gente. Yo no sigo ninguna, pero tengo un respeto muy grande. Me encanta ir en algunos encuentros religiosos porque aquella unión, la canción, me encanta, me hace más fuerte, pero es cierto que las religiones también deben respetar los derechos humanos. Ellos no tienen, es tan complejo porque yo cuando estudio la historia de Jesús Cristo, yo no lo veo, yo lo veo agregando, yo lo veo trayendo los diferentes para más próximos y no los sacando. Entonces yo no entiendo cuál es el sentido de esas religiones que afastan a las personas y no agregan. Yo ahí también creo que más allá que de la religión digamos, o de la elección de vida, o bueno, soy yo como ser humano, qué decisión tomo con respecto a la diversidad. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo culpar a la religión, o puedo culpar a mi crianza, puedo culpar muchas cosas, pero realmente soy yo quien toma la decisión de incluir la diversidad en mi vida o no. Y es importante empezar desde mí, desde mi interior. O sea, soy yo la que tiene esa responsabilidad, y haciendo esto seguramente eso puede crecer, pero por lo menos dejar yo la semilla en mí y en otras personas que puedan empezar a también hacerlo, pero la responsabilidad viene desde mí, desde lo que yo soy, desde mi forma de actuar con las demás personas. Eso que tú lo decías, yo quiero respetar la diversidad, entonces empiezo a averiguar realmente de qué se trata la diversidad, porque ahorita tú lo decías, el alcalde se le ocurrió que, es más, cuando tú lo dijiste, yo dije, pero ¿cómo así que la pintó de rojo? Pero ellos no ven, o sea, sí, pero él mismo no lo vio. Entonces, o sea, el señor le dijeron, y a los que llegaron después, un alcalde en Brasil, le dijeron, pues tenía que incluir a las personas invidentes dentro eran para que caminaran por un corredor, pues en una acera, en una calle. Entonces él dijo, bueno, aquí lo más fácil, para no gastar tanta plata, lo que voy a hacer es que voy a pintar una franja de rojo para que ellos caminen por esa franja. Imagina. Y eso salió en noticieros, o amarillo, bueno, un color. En todo caso lo pintó, y eso salió en noticieros, y como, o sea, de verdad, ellos no ven. Entonces es también cómo vive esa persona que es diferente a mí, y sobre todo ver tratar de entender qué es lo que ellos están viviendo. Por otro lado, también pienso que la diversidad, como lo dije al principio, no es solamente que el otro es, que eso incluye, que está incluido también, que el otro es invidente, o que el otro tiene discapacidad motora, o tiene un retardo, o también la diversidad sexual o la diversidad religiosa. Dentro de nuestras propias familias hay diversidad. Exactamente. Dentro de nuestra propia familia hay diversidad, dentro de nuestra comunidad hay diversidad. Es que la diversidad comienza inclusive por la forma como pensamos. Ya, o sea, aquí estamos 17 personas, de esas 17 personas por ahí dicen, y a veces eso lo decimos de boca para afuera, pero a veces no lo aplicamos a nuestra vida, cada persona es un mundo, cada persona tiene una forma de ver el mundo, y eso la hace diversa, ¿sí? Eso nos hace diferentes. Entonces, tratar de ver cómo ve el otro nos ayuda también a reconocer esa diversidad, ¿no? No sé si alguien más quiera, pues yo ahí... Sandra, creo que Sandra quiere hablar. Ah, bueno, Sandra, es que no... Sandra, gracias, Sandra.
Tienes el micrófono abierto, puedes hablar. Y después Olga. Sandra, no sé si estés hablando y si puedes abrir la cámara para conocerte. Ahora sí ¿Me escuchan? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Diogo. Con respecto a la sexualidad de los niños, digamos, preadolescentes y adolescentes, el tema me interesa porque, digamos, yo en mi profesión considero que, como dijo Pedro, sí hay que ser muy respetuosos de las orientaciones que ellos van buscando, como de ese despertar sexual. Pero mi inquietud es que, de todos modos, hay como un cliché, como una moda un poco en los adolescentes, y es querer ser diferente, querer buscar, digamos así, no sean homosexuales, querer tener como esas experiencias homosexuales. Mi pregunta hacia Diego, que es experto como en derechos, ¿cuál sería como la sugerencia que nos da para trabajar con esta población? Por ejemplo, el caso de la psicóloga del colegio, lo digo porque yo fui compañera de esta persona, no trabajé en el colegio, pero tengo como cierta referencia. Entonces a mí me inquieta un poco esa situación, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Porque, por ejemplo, en mi profesión yo digo, listo, yo respeto que el niño o la niña me esté diciendo a mí, yo no me gustan los niños, o no, o yo quiero ser lesbiana, o yo quiero ser homosexual, pero en mí quehacer como profesional pienso que es ese despertar de ellos. O sea, yo trato es como de respetarle esa decisión, pero también irlos ubicando un poco en esa realidad en que ellos están viviendo. Me gustaría que nos dieras como qué pautas, qué sugerencias podríamos trabajar también desde la escuela o con esta población. Gracias, Diego. Gracias a ti, Sandra. Bueno, hay un debate muy aprofundizado sobre de dónde surge la homosexualidad, o la bisexualidad, o la heterosexualidad. Porque nosotros tenemos que partir de un principio que estas tres posibilidades son normales. Nosotros aprendimos que la heterosexualidad es normal, porque tal vez haya más gente heterosexual, pero también hay la homosexualidad y la bisexualidad. Tenemos que encarar que las tres son normales, porque si encaramos que solo la heterosexualidad es normal, no estamos trabajando en un mundo diverso. Hay un debate aprofundizado de dónde sale la homosexualidad, ¿no? Sí, yo estaba hablando sobre eso. Cuando un ser humano se define homosexual, heterosexual o bisexual, ¿cuándo se define? La mayoría de los cientistas, de los estudiosos, dicen que la persona ya nace así. Hay algunos, sobre todo religiosos, que dicen que la persona se torna así de acuerdo con su ambiente. De los estudios que yo tuve acceso, los que me hacen más reales y también de acuerdo con mi experiencia personal, yo creo que nacemos así. No importa de lo que tú hagas después de nacer. Hay gente que no va a desarrollar su homosexualidad después de vivos, ¿sí? Perdón, de vivos no, de adultos. Hay gente que se cerra, casa, tiene hijos, tiene intentos, pero no se permite, depende de la creación que tuvo. Yo trabajo siempre con la verdad. Sí, yo trabajo siempre con la verdad. Entonces, por ejemplo, yo tengo una sobrina. Ella tiene 16 años. Yo converso con todo sobre ella, porque ella no tiene acceso a la educación sexual en la escuela. Ella estudia en una muy buena escuela de Brasil, pero tuvieron solamente una clase de educación sexual y no era obligatorio, y las personas se reían de las personas que iban a asistir a la clase. O sea, existen personas así y existen personas así. Y tú, solo quien va... No es definir, la palabra definir es un poco complejo. Tampoco no utilizamos el término opción sexual, porque las personas no optan, las personas nacen así. Entonces las personas generalmente utilizan orientación sexual, yo utilizo naturaleza sexual, porque nadie me orientó y yo no tuve una opción. Esa es mi naturaleza.
yo tengo amigos que son heterosexuales y más jóvenes probaron el sexo con otra persona porque tenían ganas de probar y percibieron que aquello no era para ellos realmente les gustaba personas del sexo opuesto. Algunas personas tienen una idea de que solo por salir una vez con un chico ya se tornó homosexual. No, a veces solo quería una experiencia, quería experimentar, así como una comida. Esta comida yo probé, no me gustó. Esta comida yo probé, me gustó. Entonces, es una cosa muy personal, ¿sabes? No hay... Nuestro deber como educadores, como padres, como madres, como profesionales, es mostrar la verdad, es mostrar lo que existe, es mostrar cómo funciona así, cómo funciona la vida, las opciones que existen, que no son opciones, son determinaciones, pero no podemos educar para que la persona no tenga una experiencia, ¿sí? O para que la persona tenga una experiencia. Yo no voy a llegar a una clase de niños y decir, mira, ustedes tienen todos que salir con hombres y también todos tienen que salir con mujeres para experimentar. No, a veces no es necesario. Eso es muy personal. No hay una regla, no hay tiene que ser así con todos. Tal vez con una charla, con un niño, con un adolescente, él va a sacar todas sus dudas de decir, no, eso no es para mí. A veces va a querer experimentar y no hay problema, no hay problema. Experimentar es experimentar. Es un poco complejo. Yo quiero te mostrar el libro que yo hablé para ustedes sobre el profesor. Este libro va a te ayudar mucho. Un momento. Bueno, mientras tanto, está hablando con el micrófono apagado. Mientras tanto, Olga, tú hayas levantado la mano, tienes la palabra. Pero... Este libro acá, Sexualidad sin pelos en la lengua, el autor es Luis Miguel Bermúdez, él es colombiano, y él ganó en 2018, él fue reconocido como uno de los 10 mejores profesores del mundo, y él es colombiano. Ese libro es maravilloso. Él habla sus experiencias que tuvo con educación sexual en la enseñanza en Colombia. Yo amo este libro, es mi Biblia, mira mis anotaciones acá. Y hay un otro libro interesante también, que también es colombiano, que se llama Educación para la Justicia Social. Es un libro escrito por doctores de la Universidad Pedagógica Nacional. Es bastante interesante, pero sobre sexualidad, sobre todo está acá. No hay tenemos que trabajar con la verdad, no, Sandra. No podemos, yo participo de un programa de YouTube en Brasil, yo soy comentarista, y ayer yo hablé sobre vicio en pornografía, principalmente ahora en la pandemia. En la pandemia se aumentó mucho el vicio en pornografía. Es mucho mejor, Sandra, los niños serem educados com temas de educação sexual. Essa frase se quedou feia aí em Elvira. Educados com educação sexual. É importante que eles tenham acesso à educação sexual em la escola, porque em casa tiene diferentes niveles de conocimiento. Mis padres pueden... Mira, yo no tuve ninguna educación sexual en casa. Muy por el contrario, intentaron me cortar, me podar. Porque si tú no hablas sobre educación y sexualidad con los adolescentes, ellos van a buscar de otra manera, y la manera más fácil es la pornografía. Y la pornografía, las personas van... Mira, no hay problema consumir la pornografía, desde que los niños sepan que aquello es una película, que aquello no retrata la realidad, porque en las películas las mujeres siempre son tratadas como menores, como con
siempre como la golpean, siempre la tratan como una persona inferior, y no es así que funciona yo ya voy a escribir, Rosemary. No es correcto aprender a hacer sexo de esta manera. Incluso el aumento, Latinoamérica está siempre en las más grandes tasas de feminicidio, de mujeres asesinadas, de mujeres que son golpeadas por los esposos, de mujeres violadas, e incluso de adolescentes embarazadas. Si Colombia, este dato de 2018, si Colombia tuviera efectivamente investido en programas de educación sexual en sus escuelas, solamente en 2018 habría ahorrado $5 mil millones por cuenta de los embarazos adolescentes. El embarazo adolescente es una fábrica de hacer pobres en Brasil. En Brasil no, en Latinoamérica. Esta frase no es mía. Esta frase es de una persona de la Organización de las Naciones Unidas. El embarazo adolescente es una fábrica de hacer pobres en Latinoamérica, porque la chica no vuelve a la escuela la mayor parte de las veces, los chicos no tienen la educación necesaria para criar este hijo, la chica tiene poca oportunidad laboral después que tiene el hijo, muchísimas veces cría este hijo sola. Entonces necesitamos hablar de educación sexual en Latinoamérica. Yo fui para otros asuntos también, Sandra, ojalá te respondido. Bueno, creo que sí, yo creo que sí, no sé, Sandra. Sí, muchas gracias, perfecto. Los libros, las recomendaciones también, perfecto, gracias. Bueno, Olga había levantado la mano, no sé, Olga, si quieras hacer la pregunta o comentar lo que quieras comentar. Hola, Olga, me encanta verte. Hola, Elvira. Y después Rosemary. Lo mismo, muchas gracias, Diego. No, yo quería, pues Diego con lo que dijo, creo que yo iba a decir algo muy similar, y es que definitivamente yo he tenido la oportunidad de estar con personas que tienen diferentes formas de, no sé cómo decirlo, sexual, homosexuales, bisexuales, y definitivamente yo creo que la gente sí nace con eso. Seguramente experimentan, cuando son jóvenes experimentan diferentes cosas, pues porque están hasta ahora tratando de entender qué quieren, pero solo hasta su edad de madurez se dan cuenta que es lo que son, y qué es lo que esperan. Pero finalmente, de lo que yo he vivido, de mi parte personal, es que la gente sí nace con eso, viene en sí. Entonces, pues ahí me parece clave es poderlos escuchar, es poderlos entender, es no juzgarlos, es tener tolerancia ante la diferencia y buscar cosas diferentes para poder acercarse a ellos, pienso yo. Y eso hace que sea un poco más interesante, como cuando una persona hasta ahora está aprendiendo cualquier cosa del acompañamiento, creo que hace clave el proceso. Era eso, y pues quería agradecerte, Diego, por acompañarnos, por la charla. Gracias, Olga. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que las personas nacen así y está todo bien. Hay espacio para todos. Y el acto de ustedes estarem acá con nosotros en esta mañana de sábado es el ejemplo. Es el ejemplo que hay espacio para todos y hay gente trabajando para eso. Nosotros no estamos haciendo un favor de sermos diversos, es nuestra obligación, porque no adianta. Hay una frase de una autora en Brasil, ella dijo, no es una autora de Brasil, es una autora de Estados Unidos, ella dijo, no adianta no ser racista, tienes que ser antirracista, o sea, tienes que luchar, pelear para que sea un mundo igualitario para todos. Yo tengo el mismo derecho de respirar el mismo aire que todas las otras personas respiran y viceversa. No es un favor que hacemos sermos diversos. Es nuestra obligación. Rosemary.
Hola, ¿me escuchan? Hola, Rosemary, sí, te escuchamos. A ver, estaba hablando del embarazo de adolescentes. A ver, y les explico. Yo soy graduada de bachillerato del 81. Mi bachillerato fue en el año 60, en la década de los 70, finales de los 70. Cuando en mi colegio empezó a aparecer la primera adolescente, a la rectora le fueron a decir, tienes que votarla. La rectora dijo, la voto cuando lo voten a él también del colegio de sacerdotes. Mi niña ahora tiene una responsabilidad y tiene que prepararse porque él no la va a asumir. Y ella no votó a la niña del colegio, se le presentó un problema legal. Dividió el colegio entre las que estaban embarazadas, divorciadas, viudas. Es otra jornada. Hoy en día es ley, no puedes votar a la mujer del colegio. Entonces ella decía, porque mi niña está embarazada y se le va a ver la panza y a él no se le va a ver, entonces él no lleva el pecado, él lleva el pecado igual que él. Cuando los sacerdotes del Liceo Cervantes me voten al pelado, yo voto a la niña. Ella no sale de aquí porque yo la tengo que preparar para que afronte su situación. No hay sociedad, no hay familia, no hay padres, no hay nadie que la apoye. A ella me la han dejado sola. Se armó un problema grande, se armó un problema bien grande y ella empezó a tener educación sexual en el colegio, llamando a bienestar familiar para que dictaran charlas y llamaba a psiquiatras con especialistas. Estoy hablando de mediados de los años. Se corta un poquito. Mi hijo está estudiando educación social y periodismo y él hizo unos videos y lo montó en YouTube, el tema del embarazo de la adolescente. Lo hizo bastante jocoso, pero hablando de realidades, optan por abortar. Ellas no abortan porque quieren, ellas abortan porque no tienen la opción. Rosemary, ¿podrías hablar un poquito más cerca al micrófono? Porque a veces se corta. Ok. No, las niñas optan por el aborto porque no tienen opciones. No, ellas viven con el trauma, llegan a ser adultas mujeres y piensan ya, o sea, yo aborté porque no tenía la opción, no había un apoyo económico, un apoyo de estudiantil, no había un apoyo de papá, mamá, o sea, la vida en su hogar se vuelve un infierno, la vida de ella es un infierno y sigue señalizada, o sea, ay, fíjate, madre soltera y logró casarse, todavía se habla así, eso existe. Y por eso es la opción del aborto. No es porque ellas quieran abortar. Y les toca vivir con ese trauma. Porque si no, entonces las botan de la casa, les toca vivir en la calle, recogidas, señaladas. O sea, no es fácil. No todas tienen la opción en su casa de que les digan, ay, no importa, llegó un nieto, bienvenido sea. Eso no ocurre en todas las casas y son muy escasas. En cuanto a mi experiencia con la homosexualidad, en mi familia hay homosexuales y tengo muchas amigas homosexuales, amigos. Yo crecí con ellos. Yo le pregunté una vez a mi papá por mi tía y él me dijo, ella es lesbiana. Yo estaría en primaria. Estaría en primaria cuando eso, y eso era un escándalo que a uno le hablaran así. Pero era un escándalo. Sí, es verdad. Los tienen muy estigmatizados. Tengo gente muy cercana a mí que no los acepta, simplemente no los aceptan. Están en el círculo familiar y en el círculo de amistades. Y no tienen ningún miramiento en simplemente cambiar su expresión cuando ustedes llegan. Te hablo directo, Diego. Cuando ustedes llegan. Tengo una amiga muy cercana y tiene muchos problemas por eso. Sí, es verdad lo que tú hablas de la inclusión
lo que tú hablas de que estamos en una sociedad de que no lo aceptan. Y los que logramos aceptarlo, tenemos que llevarlo con mucha diplomacia. Y en el ámbito de la religión, manejarlo con mucha teología. Hay que filosofarlo mucho, humanizarlo. Entonces uno se mete por la parte humana y dice, hey, Jesucristo fue inclusivo. Él no votó a nadie. No dijo en ningún momento este sí, este no. Punto. No hay vuelta de página. En ningún momento Jesucristo dijo este sí, este no. Él dijo todos. Dijo muchos. Y es una lucha y sí se sigue haciendo. En cuanto a lo de las razas también, yo tengo muchas razas. De la raza, tengo libanesa, palestina, afrodescendiente, yo tengo de todo. Pero las que más se me ven son las árabes. Cuando digo, no, yo tengo afro, la gente me dice, tú eres una embustera. Es mentira por ningún lado. Muchas gracias, Carla, y muchísimas gracias, Diego. Eres valiente. Gracias a ti, Rosemary. Un placer oír su historia. Cuando tú estabas hablando, yo me recordé así, que tenía una otra cosa que me gustaría hablar para ustedes. Muy probablemente, nosotros que estamos acá, no vamos a alcanzar vivir en un mundo 100% diverso. Pero tenemos el placer y la responsabilidad de estarmos viviendo el cambio para tornarnos un mundo diverso. Yo creo que en muchos años a frente ahí, las personas van a estudiar en los libros, las pocas personas, no el nombre de las personas, pero las personas que, el grupo de personas empezaron a trabajar con la historia de la diversidad y eso comenzó a se tornar viral y alcanzó todo el mundo. Yo creo en eso. Yo de verdad creo en eso y es por eso que continúo trabajando. Es difícil, es muy complejo a veces, ¿sí? Como Rosemary estaba diciendo, pero si nosotros no nos tornamos personas diversas, vamos a tener cada vez menos espacio dentro de la sociedad y dentro de las empresas. Hay muchas empresas que ya están abriendo oportunidades laborales con el intuito de tornar el espacio laboral más diverso. Hay empresas grandes que están, por ejemplo, hay algunas fundaciones ahí, hay empresas grandes que abren financiación de fundaciones, pero quieren saber cómo es el tema de la diversidad dentro de las fundaciones. Eso ya está se tornando una cuestión obligatoria dentro de las grandes empresas. Y certamente va a ser llegar a las empresas medianas y después a las pequeñas, y ahí va a contaminar todos nosotros de una manera positiva. Entonces, las personas que no trabajan, que no son diversas, que trabajan contra la diversidad, van a tener cada vez menos espacio. Todavía tienen bastante espacio. El presidente de Brasil es uno de ellos. No necesito hablar mucho sobre eso. Pero estas personas van a tener cada vez menos espacio. Puede demorar, pero va a ser algo sistemático y continuo. Entonces, trabajemos en pro de la diversidad porque va a ser bueno para nosotros y para todo el resto. Bueno, pues Diego, muchas gracias y gracias a todos por sus historias, por compartir este espacio, por estar aquí, por sacar estas horas que yo sé que son muy valiosas y sobre todo un sábado en la mañana. Gracias por estar aquí. Espero, bueno, que les haya... Siempre el objetivo de Mujer Vital en estos espacios es dejar una semillita y que esa semilla, como dijo Diego, en unos años empiece a florecer, pero ya con la semillita ahí ya cultivada, ya empiezan a salir raíces. Entonces,
y las raíces son las que permiten que eso permanezca en el tiempo, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, y la invitación también es a que veamos al ser humano, el ser humano, porque independientemente de la decisión de vida que tome, de su religión, de su raza, de su identidad, de su elección sexual, o ni siquiera es una elección, Diogo, tú lo dijiste ahorita, pero bueno, en conclusión, la idea es buscar siempre ver al ser humano que hay en cada persona, porque si nosotros, ¿qué hacemos? Lo que pasa es cuando no vemos cuando nos quedamos en que es diferente, estamos viendo algo que no es un ser humano, sino algo como, qué raro es eso, ¿no? Pero realmente es un ser humano que tiene necesidades fisiológicas, que tiene necesidades, ya te doy la palabra, Sandra, que tiene sueños, que tiene una historia de vida, que tiene, como nosotros, tiene también necesidades, que también tiene luces y sombras, que también en algunos momentos comete errores, tiene también fracasos, tiene éxitos, son seres humanos como nosotros. Entonces, empezar a ver a las personas como seres humanos que son desde el amor y desde la gratitud, porque son espejos para nuestra vida, es el primer paso, considero yo, para asumir esa diversidad. Y Sandra, ¿querías decir algo? Ya para terminar, y Revista también la palabra, no, Sandra y Revista, no sé, ahorita me dice quién es. Gracias, qué pena, es que me equivoqué aquí con lo de la mano, perdóneme. No, muchas gracias por el tema interesante. Eso hace parte de la diversidad. Gracias, qué pena. No, hay que ser inclusivos también. También hay que ser inclusivos en todo. Sí, sí. Y Revista el ABC de la salud. Abre el micrófono y si puedes abrir la cámara para que te conozcamos, sería buenísimo. Buenos días para todas y para todos. Buenos días. No es por chicanear, pero me queda grande la tecnología y no he podido abrir cámara. Bueno, un abrazo fraterno para todos. Realmente programas y procesos como estos son los que necesitamos para ir formando integralmente a nuestra juventud. Los felicito, extraordinaria la charla. Sería muy bueno continuar con ellas y ver cómo desde acá se le da una formación en la sexualidad a los jóvenes. ¿Y por qué no a nosotros los jóvenes soy de 70 y pico para arriba? Porque realmente nos hace falta. Es algo que he tratado desde hace mucho tiempo, soy comunicador desde 1970 y he sostenido siempre que no existe en Colombia educación sexual. Tuvimos en un tiempo, por los años 85, la cultura sexual, que era el manejo de condones y todas estas formas de prevención, pero siempre he sostenido de que no tenemos una educación sexual. Y esto nos acerca mucho a esa formación, a esa educación, a ese conocimiento. Entonces, hombre, qué rico, los felicito. Hay que continuar en esto. Les agradecería si fuera posible que me compartieran contenidos. Yo manejo mucha comunidad, estoy en la localidad Rafael Uribe y me gusta que la prensa mía es comunitaria y alternativa, que tiene unos ejes fundamentales, que son formativos, informativos y educativos. Entonces les agradecería si me pueden compartir contenidos y seguirme invitando a esta reunión muy placentera. Los contenidos sería para publicarlos y si ustedes los autorizan, fotos o algo, sería muy interesante porque el reporte gráfico es muy importante. Sí, tan importante como es el ejemplo en la educación de las personas y en el comportamiento del ser humano. Un abrazo para todos, les agradezco el espacio, muchas bendiciones y a cuidarnos. Muchas gracias. Mira, yo voy rápidamente, Elvira, este año y año pasado, bueno, en los últimos 2 años, yo estudié cómo funciona la educación sexual en Latinoamérica. Entonces yo busqué en cada país cuáles son las leyes en cada de los países de Latinoamérica, cómo funciona. Y yo estudié cómo
funciona en Colombia, va a salir en esta revista acá, es una revista científica, todavía no salió, pero va a salir creo que en 2 meses. Perdón, me olvidó su nombre de la revista ABC. Yo voy a dejar mi correo acá, si necesita de alguna, Marcos, si necesita de alguna cosa específica, pueden enviar un correo que te colabora. Y bueno, y también los invito antes de ya para terminar, porque bueno, ya son las 46 y yo sé que hay personas que tienen que ir a hacer almuerzo, que tienen que hacer diferentes cosas y de verdad les agradezco. Voy a leer aquí en algunos comentarios que nos han dejado. Ya bueno, Marco dice que le compartamos contenido. Gloria de Bueno dice que gracias por la oportunidad de aprender escuchando a todos, es un compartir. Diogo, el punto que le va, no tengo gafas, entonces no veo bien. Diogo, el punto clave de aceptar la diversidad está en amar incondicionalmente. Correcto. De acuerdo. Y la Fundación Acari nos dice gracias a todos, gracias todos los días, aprendo muchísimo, estos espacios son valiosos y siempre lo digo, el respeto a nuestros semejantes y a mi edad estoy en la tarea de estudiar. Es importante enriquecernos como seres humanos y así compartir con otros seres humanos. De acuerdo. Y como lo dijo también Gloria, la invitación es a que empecemos a vivir ese amor, esa compasión por los demás. La compasión no quiere decir, ay, qué pesar, pobrecito. No, la compasión es sentir con el otro, es saber que el otro es igual que yo en medio de las diferencias que existen entre los dos. Porque a la hora de la verdad, todos, como les dije ahorita, reitero, pensamos, sentimos, vivimos y tenemos cada uno nuestra propia historia de vida. Y bueno, y ya cuando nosotros vemos a las personas desde esa óptica, podemos ser incluyentes. Podemos aceptar las diferencias con amor. Entonces, los invito a que por favor abran sus cámaras para que nos tomemos la fotico y de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y bueno, además los veo, que me encanta. Hola Pedro, me encanta que estén aquí. Y bueno, ya para terminar. Dani, ven. Entonces, abran sus cámaras, ya voy a tomar la fotico en unos segunditos. Creo que Gloria quiere abrir la cámara, entonces vamos a esperarla. Venga para abrir la cámara, ayúdame. ¡Qué divina! Ayúdame. Entonces, no puedo, ayúdame, mi amor, que me están esperando. Mira, Gloria, al lado de la, no sé, ¿tú estás en computador o estás en celular? Ya, listo, espera. Permitir. Ya. Estoy en celular y es que como mi hijo es el que me ayuda, mira mi hijo. Hola. El hijo no quiere salir. Él es mi asesor tecnológico y entonces pues aquí estoy en pijamada todavía, desayunando, haciendo muchas cosas como mamá. Y entonces él es el que me ayuda, él es mi asesor tecnológico. Bueno. Muchas gracias, bendiciones, Dios te bendiga, Diogo, por todo lo que dices. Yo aprendí muchísimo, yo soy una mujer, profesional, ama de casa, pero he aprendido mucho, trabajé mucho tiempo en la educación aquí en Bogotá, en organizaciones no gubernamentales, y de hecho lo que escribí fue con todo el corazón. Definitivamente todos los seres humanos tenemos la oportunidad pues de vivir circunstancias que debemos vivir, pero tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de la otra persona para aprender a amarlo tal cual es, en su diversidad, sea negro, sea blanco, sea ojos claros, ojos negros, sea homosexual, bisexual.
De hecho, yo profeso una religión y estoy completamente convencida de que tenemos que también respetar, lo decía alguna vez mi hija, tengo una hija de 24 años, y con ella me siento a hablar de estos temas y me decía, pero es que mamá, el homosexual necesitas, sí, yo estoy de acuerdo, el homosexual, el que la niña, por ejemplo, como lo decía ahorita nuestra compañera, que nos compartía pues su experiencia personal, todos son muy respetables. Y la conclusión a la que yo he llegado de escuchar tanto y de continuar aprendiendo es amar incondicionalmente. O sea, no nos queda de otra sino amar incondicionalmente, amar a la niña prostituta. Tuve la oportunidad de trabajar con prostitución, con pandillismo, amar al pandillero, amar al drogadicto. Trabajé 10 años con drogadicción y es muy duro lo que viven estos hombres y mujeres que lamentablemente se meten en este campo. Y definitivamente he entendido que es el amor, es amar y de eso debemos todos en nuestras organizaciones sin ánimo de lucro y en las organizaciones en las que trabajamos y en las que servimos, es hacer eso, amar. Sí. Amar incondicionalmente, independiente de cuál es su entre comillas, ser diferente. Sí, exactamente, Gloria, exactamente. Gracias por sus palabras. Es antes de todo ver el ser humano. Cada ser humano tiene su particularidad, pero antes de todo, todos somos seres humanos, independiente de sus características. Entonces, ese es el principal. Gracias, Gloria. Bueno, ahora sí va a tomar la fotico, los que faltan, Erika, Valeria, Fundación Acari, Yamur, no sé si van a abrir la cámara, pero bueno, vamos a sonreír, sonríen. La sonrisa también es una terapia para el alma, entonces sonrían. Y ya, muy bien, muchas gracias. Y gracias a todos, gracias a Diogo, gracias a cada uno de ustedes y gracias por ser parte de esta diversidad, porque a la hora de la verdad todos somos diversos. No se necesitan unas características particulares para ser diversos. Ya hacemos parte de la diversidad. Exactamente. Les deseo a todos un feliz resto de día. Gracias por estar ahí. Disculpen que nos demoramos un poquito, pero bueno, también nos demoramos un poquito porque el tema es bien interesante. Un abrazo a todos. Gracias por la atención. Muy amables. Y mi Instagram está allí al lado, mi correo, si necesitan, con mucho gusto. Un excelente fin de semana. Ya te sigo. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Un placer. Muy amable. Gracias, Elvira, por estos espacios tan hermosos y nutritivos. La otra semana vamos a hablar de contratación laboral, para los que les interese ese tema también, con una abogada especialista en el tema. Gracias. Hasta luego. Chao, con mucho cariño. Chao, gracias, Dayana, por estar aquí. Elvira, muchas gracias por el espacio, me encantó muchísimo. Sí, a mí también me encantó y gracias de verdad por estar aquí, por